La verdad es que de la lectura de la enmienda a la totalidad que he presentado y que defiendo en nombre de Unión, Progreso y Democracia, se desprende el objetivo fundamental de la misma y la crítica fundamental a la misma. Es verdad que en su intervención usted ha hecho en un par de ocasiones bastante énfasis en negar lo obvio. Y lo obvio es el afán recaudatorio que tiene, a nuestro juicio, esta ley, como ya le han dicho otras personas que han intervenido, concretamente el señor Olavarría ahora mismo. Pero, en fin, aunque ha hecho usted un discurso brillante, don Emilio Olavarría se lo reconocía en su calidad de amigo personal, decía él, yo se lo voy a reconocer en mi calidad de diputada. Es verdad que ha utilizado las palabras para esconder la realidad detrás de ellas, que es una práctica demasiado común a veces en la vida y particularmente en la política, ¿no? Usted me ha recordado cuando estaba hablando eso que tantas veces hemos señalado y que es tan conocido, ese mundo de Alicia, ¿no?, en el que Alicia dice las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen. Para concluir con aquí lo que queda claro es que se note quién manda. Y usted, con brillantez, sí, ha adjetivado y ha señalado los objetivos del proyecto de ley para esconder cuál es el verdadero objetivo, a mi juicio, del proyecto de ley, que no es otro que ese afán recaudatorio, que lo puede todo, en el Gobierno, que no está justificado, desde mi punto de vista, por la crisis, y ha utilizado nuevamente la crisis como una disculpa para recortar lo que es, sin duda ninguna, un servicio público esencial. En su afán por destacar lo contrario de lo que es, usted ha llegado a decir en un par de ocasiones, si no se me ha escapado ninguna, ha llegado a calificar la ley como una ley, el proyecto de ley como un proyecto de ley de eminente carácter social. Usted lo ha dicho en 2 ocasiones, ha destacado el carácter social del proyecto de ley. Hombre, como no sea porque por primera vez los trabajadores tienen que pagar en el juzgado de lo social, aunque sea en segunda instancia, no encuentro ningún otro motivo para calificar este proyecto de ley de social, sino justamente todo lo contrario. Creo que recorta un servicio público esencial, que lo hace con carácter previo a tomar otro tipo de decisiones que se podían y se debieran de tomar para evitar despilfarros y para evitar el mal funcionamiento del conjunto de las instituciones y también de la justicia. El señor Olavarría le señalaba un par de ellos y yo creo que, por tanto, esa calificación que usted hace no esconde más que la realidad, insisto, el afán recaudatorio. Ustedes mismos señalan en la exposición de motivos que el Gobierno espera recaudar más de 300 millones de euros con esta iniciativa. Numerosas asociaciones han señalado ya que el principal objetivo de estas tasas no es otro que la financiación del sistema de justicia gratuita. Usted también hablaba de eso, pero también se le ha señalado, hombre, la justicia gratuita es gratuita para quienes tienen reconocido ese derecho. Por tanto, no debiera de financiarse a través de una ley que establece tasas, como es el caso, y estaría más que financiado ese sistema de justicia gratuita con estas nuevas tasas, en vez de tender a cubrir el coste del servicio o actividad que constituya su hecho imponible, que en este caso, señor ministro, es el funcionamiento de la Administración de Justicia. Diferentes expertos han señalado ya que si este proyecto acaba en ley, se cercenará la posibilidad de tutela judicial en perjuicio de los más débiles, vulnerándose tanto el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, que sería frontalmente contrariado, como el artículo 119 de la norma fundamental, cuyo espíritu no puede ser más opuesto a impedir el acceso a la justicia a quien no disponga de amplios recursos económicos para litigar, que es lo que resulta, aunque no sea su objetivo, lo que resulta de la aplicación de este proyecto legislativo, que aquel que no tenga amplios recursos para litigar no podrá acceder a un derecho fundamental básico, a un servicio básico, cual es el servicio a la justicia. El Gobierno proyecta que se paguen como tasas unas sumas de dinero que pueden ser fácilmente alcanzables, que pueden alcanzar fácilmente los varios miles de euros por interponer una demanda civil. Se proyecta que un trabajador o un pensionista que ve desestimada su demanda en un juzgado de lo social pague 500 euros para recurrir.
Se proyecta que la tasa por impugnar una multa de tráfico sea, en algunos casos, en un importe superior a la propia multa. Decía de Oliva Santos y del Capio Fiestas en el blog Hay Derecho que, entre comillas, no sería ya una justicia de dos velocidades, sino una justicia exclusiva para quienes puedan pagar esas tasas y sin ninguna justicia para el que no pueda pagarlas. Y también se vería afectado directamente otro derecho constitucional, la protección al consumidor que se encuentra recogido en la Constitución y en las normas europeas y que ningún ciudadano va a poder ejercer para defenderse del abuso de las grandes empresas si sigue adelante el proyecto, que además de tasas altísimas para pleitos cotidianos, imponen también tasas en asuntos pequeños como los de consumo, que directamente, como usted muy bien sabe, señor ministro, disuaden de reclamar por ser mayor la tasa que el importe reclamado. El preámbulo del proyecto hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional que también el señor Olavarría ha mencionado y que ha mencionado usted también en su primera intervención. Y yo le quería decir esa sentencia 20-2012 de febrero en el que usted fundamenta la constitucionalidad de las tasas judiciales. El señor Olavarría aducía a esa sentencia para llegar a la conclusión contraria, que era inconstitucional. Yo más bien tiendo a creer también que esta ley vulnera este proyecto de ley vulnera esa propia sentencia. Pero déjeme que le diga otra cosa. ¿Y qué si es constitucional? Si es injusta, es suficiente con que sea injusta, porque constitucional también es la norma actual. La cambiamos, en fin, a mí me parece que ese argumento, ese debate que solemos tener alrededor de las leyes, fijándonos solo en si es constitucional o no, en este caso no me parece suficiente. Es injusto porque las consecuencias que provocaría la puesta en marcha de esta ley son injustas, precisamente para los ciudadanos que más protección merecen y necesitan del Estado. Pero usted aludía a esa sentencia y olvidaba otras tres del Tribunal Constitucional también, que en el preámbulo no menciona, que se refería a la legislación precedente. Esa sentencia se refiere a la legislación precedente que imponía tasas módicas a personas jurídicas, tasas de unos 70 euros. Era una sentencia sobre aquellas tasas y no sobre estas. Se estaba refiriendo, por tanto, a unas tasas módicas, distintas que esas, tasas de unos 70 euros a sociedades mercantiles de gran facturación. Y el Tribunal Constitucional, con cita de jurisprudencia europea, declara la constitucionalidad de las tasas de esas de las que estábamos hablando y del mecanismo de contribuir al sostenimiento de la Administración de Justicia si, dice la sentencia, y solo si las tasas no significan una barrera al acceso a la jurisdicción, y matizando que se referían al caso concreto. Me parece, ministro, que ocultar esta parte de la sentencia es ocultar una parte de la verdad con intención de engañarnos o de no decir la verdad concreta, porque se refería a todo esto, a unas tasas que estaban en vigor y además concretaba en los casos en los que sería constitucional, que son exactamente lo que le acabo de decir. Que no se dé curso a una demanda por no pagar una tasa módica proporcionada y asumible, dice la sentencia, es constitucional, pero que se impida la defensa con tasas desproporcionadas, disuasorias y desorbitadas, imposibles de pagar para un significado porcentaje de población, es inconstitucional e infringe los convenios internacionales. Como las tasas no se modulan, del mismo artículo que le cité antes en Hay Derecho, en función de la capacidad económica, las sufrirán las clases medias y serán ellas quienes se encuentren ante una barrera infranqueable e inconstitucional. Cierro comillas. Naturalmente, señor ministro, que hay quien demanda sin ningún fundamento. Los abusos existen. Y por eso también se prevé desde siempre en el derecho procesal la figura jurídica de la condena en costas a los litigadores temerarios. Eso existe ya en el procedimiento. Pero esa idea que usted maneja, que no es la primera vez que se la oigo decir, creo que lo planteó usted en el primer debate una vez tomada posesión de su ministerio, esa idea que maneja de que los españoles litigan por hacer algo, ¿no? O sea, la litigiosidad en España es muy alta porque la gente se aburre, no sabe qué hacer y dice, pues que me voy a un juzgado, voy a presentar una demanda. Yo creo que es una idea extravagante, que es un vicio extravagante que no se corresponde con la realidad. Además, y por cierto, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2011 ha descendido la litigiosidad un 3,8% y los asuntos resueltos en ese mismo ejercicio han aumentado un 11%. Por tanto, no me parece que se siga ni siquiera, así como disculpa, pudiendo mantener ese discurso.
De la Oliva Santos, perdone que insista o disculpe que insista en esta cita porque es que me parece muy pertinente este artículo publicado por él y otros en el blog Hay Derecho, que es un blog muy recomendable. Dice en ese mismo artículo, analizando este proyecto de ley, por supuesto, que se prevé que las tasas sean incluidas en la condena en costas del que sea condenado y, por tanto, quien tuvo que adelantarlas, si se lo permitía su capacidad económica, que si no se quedó sin pleito y sin derecho, podría, en teoría, recuperarlas del contrario perdedor. Pero no solo existe y se aplica la posibilidad legal de que no haya condena en costas en caso de asuntos dudosos, y entonces el litigante contrario es con frecuencia insolvente y, por tanto, la recuperación resulta imposible, sino que, además, esa solución de que pague el que pierda tampoco es necesariamente justa, señor ministro, porque perder un juicio no significa siempre que la postura procesal fuera infundada, y no es lo mismo perder y ser condenado o no a costas que perder con declaración expresa de temeridad y mala fe. Con leyes, muchas y muchas veces malas, en vez de pocas y buenas, y opiniones jurídicas para todos los gustos en cualquier tema, y muchas con fundamento, de modo que se sostiene una postura procesal al amparo de doctrina y jurisprudencia, y sin embargo se pierde el pleito y se puede sostener la contraria, pero no por eso se está necesariamente abusando, espero, ministro, que en esto me dé usted la razón, no por eso se está necesariamente abusando de recursos públicos. La propia técnica legislativa, frecuentemente defectuosa, fomenta los pleitos con la inseguridad jurídica que origina. Creo incluso habérselo oído decir a usted, no textual, pero sí una reflexión de carácter similar. Con lo cual, me parece que, en fin, todos estos argumentos nos llevarían a plantear que el contenido fundamental de la ley, o mejor dicho, las consecuencias fundamentales de este proyecto de ley serían injustas y nefastas para este servicio básico esencial, para este derecho esencial del conjunto de los ciudadanos. Por tanto, ministro, el principal efecto que tendrá el proyecto de ley será, además de recaudatorio, que es su objetivo, un efecto disuasorio de la utilización del sistema judicial al no poder costearse muchos ciudadanos la cuantía de las tasas que el Gobierno pretende imponer. Una referencia breve siquiera a las comunidades autónomas. En algunas comunidades autónomas ya existen tasas judiciales. La ley catalana, por tanto, por ejemplo, del 5 de 2012 y en la Comunidad Valenciana dentro de nada. Esa ley catalana es un ejemplo que sería razonable por dos motivos: por el número de sanciones en materias justiciables y jurisdicciones, por ejemplo, nada en laboral ni derecho de familia en sentido amplio, y por imponer cuotas muy inferiores a las estatales, de modo que no podría decirse que esas tasas impidan el acceso a la jurisdicción a la generalidad de la población. Pero el proyecto de tasas estatales especifica que se impone la tasa en todo el ámbito nacional sin perjuicio de las tasas autonómicas que puedan exigir, dice textualmente, las comunidades autónomas en ejercicio de sus respectivas competencias. Pero la ley catalana, volviendo a mi reflexión inicial, que podría ser razonable precisamente por el ámbito que extenciona, que también establece, sin perjuicio de las tasas y otros tributos de carácter general que puedan exigirse. En efecto, esa ley catalana parece que sí grava los mismos hechos imponibles que la estatal: interposición de demanda de reconvención, monitorio, apelación, etcétera. Quien deba, por tanto, acudir a la jurisdicción en Cataluña, no necesariamente catalanes, que el sistema procesal obliga a demandar en todo el territorio nacional donde las leyes indican, y en el caso concreto tendrá que pagar la tasa autonómica y además la tasa estatal, mientras aclara el conflicto de competencia entre la Administración central y la Administración autonómica. Me preocupa, por tanto, ministro, esta cuestión no resuelta, y me preocupa que el proyecto otorgue y extienda al conjunto de las comunidades autónomas esta capacidad de tasas autonómicas que, a mi juicio, puede tener un efecto negativo para la igualdad y para la unidad jurisdiccional y puede ser una nueva barrera en el acceso a la justicia. Como dije, terminando, presidenta y señorías y señor ministro, las tasas judiciales que propone el Gobierno en el proyecto de ley tienen dos principales efectos: recaudar y disuadir. Usted citaba brevemente referencia europea. Yo le quería hacer una referencia también comparativa con otros países de nuestro entorno. Estas tasas, ministro, no discriminan las cuantías económicas ni los procesos en el asunto litigante, estipulando la cuantía mínima de 150 euros, una cifra que en la situación actual económica no todos los ciudadanos pueden afrontar.
Por comparación, en la jurisdicción francesa y británica se encuentran unas tasas mucho más accesibles y adaptadas a la cuantía económica sobre la que el litigio trata o la cantidad de procesos para resolver el asunto. Termino ahora mismo. En el caso británico existen tasas cercanas a los 30 y 40 euros en función del medio de pago. Y lo mismo ocurre en la jurisdicción francesa, con las costas a pagar poseen precios en torno a los 35 euros. Bien es cierto que se añade a posteriori nuevas cuantías en función de las necesidades del proceso judicial. En definitiva, señor ministro, este proyecto va en dirección contraria a las anteriores reformas encaminadas a facilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos, la tutela judicial efectiva proclamada en el artículo 24 de la Constitución, como señalamos, con el establecimiento de procedimientos rápidos o reclamaciones directas, como ya se hizo. Es, por tanto, un proyecto de ley que, a nuestro juicio, va en contra de un derecho básico, de un derecho fundamental, y es por ello que pedimos la retirada de la misma.